Maybe up to now we have focused a lot on the negative consequences, but as we have said, there is also room to make things right. In this part, we will continue our conversation with Fabian from the Business and Human Rights Resource Center in Colombia. He will help us understand whether companies can truly be irresponsible, how that could work, and whether Germany can collaborate with Latin America and Colombia to make that happen. Yo creo que el punto de partida no está en decir si la minería es responsable o no. Es por el contrario. Deberíamos partir de que la minería es una actividad de riesgo. Entonces, si partimos de la idea de que es una actividad de riesgo, esto hace pone la discusión en otro escenario. Entonces, en el empresarial, por ejemplo, no estaríamos hablando de diligencia de vida, sino de diligencia de vida reforzada, es decir, una diligencia de vida que piensa, entre otras, que esta industria puede ocurrir en zonas de conflicto armado o también en zonas de conflictividad socioambiental, por ejemplo, sino que además esta debe ser aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser aumentada, reconoce que al ser actividad de alto riesgo, por sí misma no parte de un escenario de suma cero, es decir, que su existencia no determina nada. No, este está al solo momento de anunciar su posible actividad, ya genera impactos. Y allí yo creo que por lo menos el sistema interamericano ha dado unas muy buenas luces, en particular en la observación 347 hace una enumeración muy sucinta de 5 elementos centrales de lo que los estados deberían hacer frente al sector empresarial si este quiere ser ambientalmente responsable desde una perspectiva climática. Y lo interesante de allí es que hay una, yo quiero destacar una en particular, que es clave en esta discusión, y es que los estados deberían adoptar normas para desalentar el lavado de imagen verde conocido como el greenwashing. Yo creo que eso tendría un efecto muy importante en toda esta discusión, porque esto además desencadena en otro aspecto clave, que es la influencia indebida de las empresas en la toma de decisiones públicas. Allí habría un importante avance, pero por eso digo, entender la minería como es, como actividad de riesgo y no como algo que puede ser visto como responsable. Colombia de regulación de impactos en el sector minero, diríamos que nuestra regulación en general es muy débil, muy débil. Nosotros tenemos un mecanismo que es la licencia ambiental, que supone que el actor empresarial identifica el impacto, propone la forma de mitigarle y el Estado lo controla. Es un poco así el mecanismo de licencia. Sin embargo, el mecanismo no es tan efectivo, entre otras razones, porque hay poca transparencia, hay debilidad institucional, no hay forma de hacer seguimiento. Sin embargo, bueno, en teoría Colombia es un estado social y ecológico, según su constitución, y además está articulado a un sistema regional que es el sistema interamericano, en donde se ha reconocido, entre otras, un principio que para nosotros es clave en este escenario, que es el principio de precaución, que sin embargo no es tenido en cuenta. Entonces, hoy en la regulación en la región no se implementa este principio. ¿Esto qué haría? Un ejemplo, si yo tengo un ecosistema declarado como sujeto de derechos, es decir, un ecosistema que el Estado dice lo voy a proteger sobre cualquier otro y a sus comunidades, yo cualquier actividad empresarial que hiciere sobre ese ecosistema tendría que tener la certeza de que no va a tener ningún impacto. De lo contrario, no podría avanzar. La realidad hoy en Colombia no es esa. Hoy opera una mina de cobre sobre un ecosistema declarado sujeto de derechos, que es el río Atrato, por ejemplo. Y existe la alta expectativa de que opere otra mina de cobre y molibdeno en otro ecosistema, que es la Amazonía, en el piedemonte amazónico. Entonces, uno se pregunta allí, ¿qué pasa? ¿Por qué existe esta como debilidad, habiendo unos principios que podrían orientar esta discusión? Y creo que la discusión está en un aspecto muy importante que la sociedad civil ha venido impulsando desde hace varios años, y es que el marco regulatorio de empresas a nivel global se quedó en una promesa de gobernanza inteligente, de lo que llamaron el Smart Mix entre distintas medidas, pero que la práctica está únicamente sustentada en mecanismos voluntarios. Y eso ha llevado a que muchas organizaciones de la sociedad civil le apuesten a impulsar tratados en donde sea vinculante la protección de los derechos humanos y la responsabilidad y las obligaciones de las empresas. Yo creo que hay avances, ¿no? Si ustedes ven la observación 32
de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluye un giro muy interesante en materia de responsabilidad de las empresas frente a la emergencia climática, y es que es por primera vez que en un documento de estas características se habla de obligación. Cuando uno lee el primer informe que hace la Redesca sobre empresas y derechos humanos en la región, la Redesca dice obligaciones de los estados y responsabilidades de las empresas. Es una distinción. Pero aquí, en una lectura que hace la Corte de su propia jurisprudencia, dice, mire, en el sistema interamericano hay que empezar a entender como obligación de las empresas los temas ambientales. No, no son una mera responsabilidad. No están pasivos esperando una orientación, sino que además tienen que asumir una acción afirmativa de protección. Y eso es un cambio que por lo pronto va a generar muchas discusiones en los próximos años. And what about Germany? Alemania hace su ley alemana sobre diligencia corporativa en la cadena, en las cadenas de suministro, lo cual es muy importante. Just to stop Fabian a little bit here, the current government coalition seeks to lower the standards of the German supply chain law to align it with the European Union directive, which does not include some of the obligations and controls imposed on companies. This will effectively weaken the law. The directive is a guideline, but the government can push for a stronger oversight. We need to be very vigilant here. Now, going back to Fabian. Y digamos que a pesar de que existe este mecanismo, Alemania debería avanzar, entre otras cosas, por fomentar en ese marco de análisis de la cadena de valor y suministro el ejercicio de la transparencia. Pero hoy por hoy, como está pensada la ley alemana, es muy difícil hacerlo porque la sociedad civil está excluida. Entonces, uno de los avances que debería hacer la sociedad, la sociedad en general alemana es precisamente abrir el espacio a la transparencia y a que la sociedad civil y otros actores como la academia puedan hacer un efectivo control de estas cadenas de valor y suministro. No quedarse en la idea un poco ingenua, yo diría, pero también como despreciando la inteligencia de la sociedad en general, en donde se asume que siempre hay una buena voluntad. Y eso no puede ser una forma de regulación. La regulación en estos temas, más aún teniendo en cuenta que tiene impactos ambientales, sociales y económicos, debería partir de la obligación a las empresas de que demuestren que no hacen impactos, no al revés. Y eso es algo en lo que la sociedad alemana debería profundizar más. Por lo pronto tienen una ley que permite evaluar los impactos en la cadena de valor y exigirle a sus eslabones en esa cadena que respeten los mínimos de esta norma, y esto deberían hacerlo con más vehemencia, ¿no? Debería ser mucho más claro y específico, y sobre todo esto debería ser una invitación para que a partir de esta ley el gobierno impulsara en su sector empresarial una suerte de activismo empresarial, si se quiere, en donde sus propias empresas extiendan esta protección a los territorios en donde adquieren sus materias primas y por supuesto con los que interactúan. Eh, Creemos que es un avance, ¿no? No es el ideal, pero ahí tienen un instrumento. Y luego tienen la Directiva Europea de Diligencia de Vida en materia de sostenibilidad empresarial, que lamentablemente ha tenido algunos, digámoslo, traspiés a lo largo de su discusión, pero que por lo pronto uno debería pensar que desde allí se pueden impulsar importantes debates, digamos, en esta materia, como por ejemplo la ampliación de las obligaciones que deberían tener las empresas, la extensión de la aplicación de esta directiva a múltiples sectores, más allá del tamaño de la empresa. Por ejemplo, debería ser una oportunidad para impulsar políticas de diligencia de vida, no solamente regulaciones, sino políticas a lo largo de todo el Estado, pero al interior de las empresas también. Además, debería incluir, por ejemplo, disposiciones que prevean la posibilidad de hacer consultas sustantivas a grupos de interés afectados, por ejemplo. Eso debería ser muy importante que lo abrieran y que estas consultas tuvieran un carácter vinculante. Esto también debería ir articulado, por ejemplo, a lo que te decía, a fortalecer el liderazgo del sector empresarial que le quiere apostar a este tipo de iniciativas de protección ambiental y de protección de los derechos humanos. Además, debería expandir, digamos, los niveles de alcance de la propuesta sobre todo a los sectores más adversos y tenerlos muy presentes e incluir dentro de su lectura el impacto que tiene que sus eslabones en la cadena operen en zonas de conflicto armado. With these final words on what should be done, we have learned that we must shift our understanding of mining
by placing human rights and participation at the center. We also know that Colombia, Latin America, and Germany have lost to make things right. There are some obstacles, but there are also space for us, civil society, to stay alert and demand better practices and a stronger implementation of these laws. Germany also has a key role to play in ensuring a just transition in other countries as well. With these thoughts, we close this video. In the next one, we will explore a concrete case, Chile, one of the most important countries in this topic. We will learn what is being done there and what communities and women think about it. Stay tuned and remember, everything we use comes from somewhere, but we can always do something to make it right.